Muy bien. Ok. Buenas noches o buenas tardes, dependiendo en dónde está uno, pero bienvenidos otra vez a este curso, Los Sacramentos y la Oración. Entonces, para recordarles un poco del esquema grande del curso, ya estudiamos 4 lecciones sobre los sacramentos, 2 sobre el bautismo, 2 sobre la Santa Cena. En la clase pasada empezamos a estudiar un privilegio que tenemos y todo creyente lo tiene, de aplicar ley y evangelio a individuos, o sea, compartir lo que la Biblia dice sobre el pecado y sobre la gracia que nos salva en Cristo Jesús a todos. Y llamamos ese privilegio el oficio de las llaves, porque Jesús lo llamó así. Les doy las llaves del reino de los cielos. Y hablamos sobre ese privilegio, en qué consiste, cómo debemos aplicar ley y evangelio y a quién. Ahora vamos a hablar un poco más, porque ese ministerio de las llaves todo creyente lo puede hacer. Pero cuando hay un grupo de creyentes, vamos a ver que Dios llama a líderes para usar las llaves y compartir la palabra y administrar los sacramentos en el nombre del grupo. Y llamamos eso el ministerio público. La palabra ministerio o ministro significa servir, es servicio. Entonces no estamos hablando de un nivel más alto de cristiano, estamos hablando de personas que Dios llama para servir a Él y a su pueblo en posiciones de enseñar o predicar o evangelizar en el nombre de un grupo de creyentes, como representante de un grupo de creyentes. Y vamos a ver más información sobre eso a lo largo de la clase. Pero antes de comenzar, vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por todos los líderes espirituales que nos has dado. Ellos son una bendición de tu mano. Manténnos firmes en tu palabra en todo momento. Dale sabiduría, paciencia en todo lo que hacen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Entonces vamos. Amén. Vamos a comenzar con las preguntas de repaso que yo planteé en el grupo chat de WhatsApp sobre el video que miraron ustedes. Y vamos a contestar estas preguntas juntos. Va a durar un poco más que 10 minutos. En esta clase hay 2 partes. Una media hora vamos a estar con estas preguntas y platicando sobre el ministerio público. Y luego la última parte vamos a hablar de papeles de hombres y mujeres cuando trabajamos juntos en este ministerio de la palabra. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta de repaso, que es, ¿quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Yo veo que primero levantó su mano Nelson. Nelson, por favor. Buenas noches. ¿Quién escoge los líderes de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, a través de sus medios de gracia. Él usa a la iglesia para hacer un llamado público a servir a los creyentes y los ayuda a capacitarse, a ir a un seminario, los prepara para hacer y reparte los dones, como habla en Efesios 4:11, que dice, uno constituyó pastores, evangelistas, ministros. Entonces, él capacita a cada líder dentro de su iglesia para la obra a la cual nos encomienda cada uno de nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, a través Ok. de su iglesia, de sus medios de gracia. Ok, muchas gracias. Yo creo que usted mencionó 2 puntos claves que salieron en el video. Primero, Cristo da líderes a su iglesia, y esto lo hace, es Dios quien obra en todos nuestros corazones, ¿verdad? Tanto el querer como el hacer. Eso es en todo creyente. Pero obra en ciertos creyentes dones también para enseñar o liderar en la iglesia. Y luego, la segunda cosa que usted mencionó fue Dios llama a esos líderes por medio de la misma iglesia.
por medio del grupo de creyentes, por su llamamiento o invitación. Gracias. ¿Algo que agregar ahí? Modesto levantó su mano. Es el siguiente. Sí, pastor, nada más para agregar que, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Que él, dice que, como dice aquí en Efesios 4, 11 y 12, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros maestros, ¿sí? O sea, en pocas palabras, Dios, nuestro Señor Jesucristo es el que elige a las personas, ¿no? ¿Sí? Y es el que da los dones espirituales. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Vamos a ver esos versículos de Efesios 4 enseguida. Muy bien. Erwin había levantado su mano. ¿Algo que agregar, Erwin? Sí, profesor. Bueno, ya lo dijeron todo, pero tal vez podríamos agregar que nosotros como pueblo de Dios, como embajadores elegidos por Dios, es Cristo quien da los líderes a la iglesia. Eso podría yo agregar, profesor. Excelente. Enfatizar ese punto. Muchas gracias. Sí, bien, contestamos bien. Entonces, la respuesta que dio el video es que Dios los da. Y no los envía directamente del cielo a la tierra, a la iglesia donde deben ir. Pero sí, la Biblia nos dice que es Dios quien da líderes a la iglesia. Y vemos eso en Efesios capítulo 4. Justo antes de esta lectura, Pablo describe a Jesús y cómo Él en su amor primero descendió a estas regiones terrenales para salvarnos. Pero ya después de vivir, morir y resucitar y ganar nuestra salvación, Él ascendió triunfante al cielo. Y de ahí Él da dones a su iglesia. Entre esos dones, Él menciona varios ministerios y ministros que Cristo da a su iglesia. Él menciona aquí, Él mismo, Jesús, constituyó. ¿Y cómo los constituyó? ¿Cómo los sigue constituyendo? Bueno, es por medio de los medios de gracia. Vimos la definición de los medios de gracia en otra clase en este curso y seguramente va a ser parte de su proyecto final. Los medios de gracia son la palabra y los sacramentos, porque el Evangelio existe en esos lugares. Y el Evangelio, las buenas noticias, es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para obrar y fortalecer fe en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo, Dios da a ciertos creyentes dones para liderar, para enseñar, para llevar a cabo funciones en el ministerio. Bueno, Pablo sigue aquí. Él menciona varios de los ministerios que existían en su día, ¿verdad? Está hablando en tiempo pasado, está hablando ahora de los ministerios que existían en la iglesia en ese entonces. Había apóstoles, había requisitos para apóstoles, ¿verdad? En Hechos capítulo 1 vemos que al reemplazar a Judas, Pedro dijo, necesitamos a alguien que es un testigo presencial de los eventos del ministerio de Jesús y en particular su resurrección. Entonces había 12 apóstoles, ellos reemplazaron a Judas y luego el apóstol 13 es Pablo, porque en el camino a Damasco, Saulo era su nombre en ese entonces, era perseguidor de la iglesia, pero camino a Damasco, Jesús, el resucitado Jesús, apareció a él. Y ahí sucedió su conversión a la fe en Cristo también. Pero como que él era testigo visual de la resurrección de Jesús, también pudo ser llamado apóstol por Cristo. Pero no usamos nosotros ese título para ministerios hoy, porque normalmente la gente no es un testigo presencial del ministerio de Cristo. Tendríamos que volver en tiempo para hacer eso. Profetas, otro ministerio que existía en el tiempo de Pablo. Profetas, si vemos en 1 de Corintios 12 una descripción de su trabajo, no piensen en lo que algunas iglesias llaman profetas.
profetas hoy. Muchas veces llaman profetas personas que supuestamente reciben revelaciones directas de Dios o pueden predecir el futuro. Pero cuando vemos la descripción de Pablo sobre el don de profecía, él dice que es un don que edifica. ¿Y qué es lo que edifica? No predicciones sobre el futuro. Lo que edifica es la palabra de Dios, ley y evangelio. Entonces, probablemente un profeta era alguien que bien podía aplicar la ley y el evangelio a las vidas de los creyentes. Semejante a un predicador hoy en día, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese don sigue hoy, o sea, Dios sigue dando personas esa habilidad de poder aplicar bien la ley y el evangelio a otras personas en sus prédicas, sus enseñanzas. Bien, evangelistas, los que van a los perdidos para compartir las buenas noticias de Jesús con ellos. Pastores llevaban a cargo muchas cosas y sigue siendo así hoy, pero pastorean el rebaño, ¿verdad? Proveen las necesidades espirituales de los miembros de la iglesia. Y maestros que se enfocan más en la instrucción, el conocimiento de la Biblia. Bueno, esa lista de 5 ministerios no es una lista completa de los ministerios públicos que había o que hay. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, vemos la formación de un nuevo ministerio. Hay una necesidad. Las mujeres viudas estaban recibiendo comida de parte de la iglesia para sobrevivir y algunas de las viudas griegas no estaban recibiendo lo suficiente y los apóstoles no tenían tiempo de enfocarse en eso porque querían enfocarse en la enseñanza y la oración. Así que, viendo esa necesidad, la iglesia formó un ministerio y llamaron a 7 hombres para suplir la necesidad, para ayudar a servir a esas mujeres, tanto con la comida como en cosas espirituales también. Entonces, vemos que hay otros ministerios, ¿verdad? La regla que seguimos es, según la necesidad de la iglesia, se puede formar un nuevo ministerio y Dios va a llamar a ministros para servir en esa capacidad. Bueno, aunque puede haber muchos ministerios diferentes, todos tienen un propósito en común. Es edificar el cuerpo de Cristo, para que los creyentes sean perfectos. Eso no significa completos en esta vida, ¿verdad? Que sus necesidades espirituales sean suplidos. Y un día sí seremos completamente perfectos en el cielo, cuando lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces, el propósito del ministerio público en general es edificar a los creyentes hasta que lleguemos al cielo. Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? Sí, Augusto levantó su mano. Por favor, Augusto. Pastor, en este caso, ¿también pueden llevar al ministerio una mujer llamada como profeta o no? ¿O estoy equivocado? Espere con esa pregunta hasta la última mitad de la clase. Vamos a hablar de papeles de hombres y mujeres en el ministerio, en la iglesia. Y en el hogar también, pero sí. En cuanto a la pregunta, normalmente no hay prohibición bíblica en usar el título profeta para un ministerio hoy en día, pero normalmente evitamos ese término porque bueno, la Biblia llama a profetas en el Antiguo Testamento y también hay algunos profetas en el Nuevo Testamento que la Biblia le da el nombre profeta, pero no hay promesa que ese oficio va a seguir. Y también Dios hacía cosas con esos profetas que no promete hacer con personas hoy en día.
Entonces, para evitar confusión, porque muchos equivalen un profeta con alguien que recibe mensajes divinos de Dios o puede predecir el futuro. Entonces, normalmente evitamos usar ese título para ministerios en Academia Cristo hoy en día. Ok, Nelson levantó su mano. Nelson, ¿cuál es su pregunta? Quería una pregunta sobre el ministerio evangelista dentro de Wisconsin, en el seno de Wisconsin. Por lo menos si en la iglesia hay una persona que tenga esas características de poder predicar la palabra y ejercer esa capacidad de dar una enseñanza, ¿ustedes tienen activos ese ministerio o solamente para personas que están ejerciendo como maestros o pastores? No, sí existe ese tipo de ministerio y ese tipo de ministro también. Muchas veces, y vamos a ver que el llamamiento o el llamado al ministerio público puede ser algo formal, puede ser también algo un poco informal. Entonces, muchas veces el trabajo de evangelismo y los evangelistas en nuestras iglesias son llamados más informalmente, pero sí existe ese tipo de ministerio en nuestras iglesias. ¿Satisfecho, Nelson, o tenía otra pregunta? No le puedo oír, perdón. Sí, está bien la respuesta ya. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Pastor, Sí, Sara. disculpe, eh, profetas en el tiempo de hoy, sí hay. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué hace un profeta para usted? Un profeta es una persona que dice lo que va a acontecer. Para mí ese es un profeta. Ok, bueno, no tenemos ninguna promesa de Dios que ese don espiritual de predecir el futuro va a existir en toda época. Am, entonces, vemos un ejemplo que puedo pensar yo de un profeta en el Nuevo Testamento haciendo una predicción del futuro. Dios le dio información, se llama Ágabo y Dios le dio información sobre una hambre que iba a pasar y afectar a la iglesia en Jerusalén en particular. Pero no promete Dios dar ese don en toda época. Entonces, lo que sí sabemos es que la información que Dios nos da en la Biblia es suficiente. O sea, ¿por qué no buscamos nuevas revelaciones de parte de Dios o visiones o sueños? Porque la Biblia misma dice que la Biblia es lo único que necesitamos para nuestra fe y nuestra vida. Y eso Pablo lo dice en 1 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para corregir, redarguir, reprender, para que el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, las escrituras nos capacitan enteramente para toda buena obra, son suficientes, ¿verdad? Entonces nos aferramos a lo que la Biblia dice, compartimos lo que la Biblia dice, pero no buscamos nuevas revelaciones de parte de Dios, porque ya tenemos lo que necesitamos. Amén. Okay. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta de repaso. ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacer a sí mismo líder de un grupo? Y para contestar esta pregunta los voy a dividir en grupos pequeños. ¿Qué aprendieron en el video sobre esto? ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacer a sí mismo líder de un grupo? Y pueden también compartir malos resultados cuando eso sucede, ¿verdad? Así que
Pronto debe de salir una invitación en sus pantallas para entrar en grupos pequeños. Ya está. Por favor de aceptar esa invitación, entrar en los grupos pequeños y contestar esta pregunta. ¿Por qué no puede uno hacerse a sí mismo un líder en la iglesia? Pequeños. Vamos a ver una respuesta bíblica a esta pregunta entonces. ¿Alguien puede leer Hebreos 5:4, como está en la pantalla? Hebreos 5:4. Nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios. Muy bien. Entonces, este honor en el contexto del capítulo, siempre es importante entender un versículo en su contexto, ¿verdad? Y habla de este honor. Está hablando de un ministerio del Antiguo Testamento, el sumo sacerdocio. Había un sumo sacerdote que trabajaba y luego cuando él moría, otro sumo sacerdote fue elegido por Dios. Y él dice aquí, nadie toma ese privilegio, ese honor por su propia cuenta. Rodrigo, encendeme la luz, mi amor, por favor. Nadie toma ese honor por cuenta propia, sino el que es llamado por Dios. Pero cuando vemos lo demás de la Biblia, vemos que ese mismo patrón no era solamente para el sumo sacerdocio, es también para los profetas que Dios llamó en el Antiguo Testamento. Nadie podía decir, yo voy a ser profeta ahora. Siempre Dios los llamó. También de los apóstoles. Jesús en Juan 15 dijo a los apóstoles, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Cristo los llamó para ser apóstoles. También vemos lo mismo en la iglesia cristiana a partir del libro de Hechos, que siempre había un llamamiento de parte de Dios. Nadie puede nombrarse, tomar ese honor del ministerio por su propia cuenta. Pero ¿cómo nos llama Dios al ministerio público? La Biblia nos enseña que Dios usa a los propios grupos para llamar, es decir, invitar a los líderes a sus puestos. O sea, en tiempos pasados Dios a veces llamaba a personas de forma directa. Él venía en una voz del cielo o en una visión y les llamaba para servir como ministros, como personas que compartían la palabra de Dios. Pero vemos que en el Nuevo Testamento empezamos a establecer un nuevo patrón. En Hechos capítulo 6 es un ejemplo otra vez. Cuando vieron esa necesidad, no había ninguna voz del cielo, ninguna visión. Los apóstoles simplemente dijeron, hay una necesidad aquí, necesitamos llamar a personas para servir en este ministerio. Y la iglesia hizo eso, escogieron 7 hombres y los llamaron para servir como diáconos en esa iglesia. También vemos en Hechos capítulo 20, Pablo está despidiéndose de los ancianos, los ministros de la iglesia de Éfeso. Y probablemente ellos fueron llamados por esa iglesia o tal vez los apóstoles los llamaron y los pusieron allá. Pero él dice que fueron llamados por Dios. O sea, Dios llama por medio de creyentes, por medio de un grupo de creyentes y su invitación. Mencioné ya que ese llamamiento puede ser formal o informal. Entonces, formal sería tal vez con una carta formal, ¿verdad? Diciendo, te llamamos para servir como nuestro pastor, atentamente el liderazgo de esta iglesia, algo así. Informal es lo que sucede en muchos de nuestros grupos sembradores. Ustedes saben que les estamos capacitando y animando a reunir a otras personas para estudiar la Biblia con ustedes. Y ese es parte de su ministerio personal, ¿verdad? Dios quiere que todo creyente comparta su palabra con otros. Pero una vez que hay un grupo
que está reuniéndose regularmente, ya tenemos raíces de una iglesia allá, y si el grupo los considera a ustedes los líderes del grupo y está dispuesto a recibir enseñanza de ustedes, de hecho ese es un llamamiento informal. O sea, están dando su consentimiento al liderazgo de un sembrador con asistir y estudiar con esa persona. Eso podría ser considerado un llamamiento informal al ministerio público. De todas formas, el mismo patrón, ¿verdad? Dios llama por medio de un grupo de creyentes. Lo que no es un tipo de cobertura o sucesión apostólica. Y a lo mejor ustedes han escuchado estos términos. No vamos a ir en detalle, a menos de que tengan preguntas sobre esto, pero lo voy a poner muy en breve. La cobertura es lo que comúnmente se llama en muchas iglesias evangélicas o pentecostales el concepto de que uno no puede ejercer un ministerio sin permiso o cobertura de uno que tiene más autoridad que él. Entonces el ministro derriba su autoridad de uno que es más alto que él en la estructura organizacional de esa iglesia. Pero eso no es bíblico. Cuando uno sirve en el ministerio público, uno recibe su autoridad, o sea, su privilegio de ser ministro, de Dios por medio del grupo de creyentes. Eso es lo que vimos, ¿verdad? No de una persona autoridad más alta. Su sucesión apostólica es semejante a la cobertura, de hecho. En la Iglesia Católica, la autoridad más alta aquí en la tierra es el Papa. Al Papa lo consideran el sucesor de los apóstoles, guardián de la verdad, y por medio de él, los otros ministros, sacerdotes, obispos, etcétera, reciben su autoridad para ser ministros. Pero de nuevo, no recibimos este privilegio de ningún hombre, sino llamado por Dios por medio del grupo de creyentes. Bien, después de estudiar ese tema unos minutos, ¿cuáles preguntas tienen ustedes? Sí, Modesto levantó su mano. Por favor, Modesto. Sí, gracias, pastor. Bueno, tocó una parte muy sensible, ¿sí? Y en este punto dice lo que es la cobertura, ¿sí? Bueno, entrando al tema de la cobertura, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se da cuenta, sí? Digamos, el grupo que usted menciona, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta para que puedan elegir a un líder? ¿Sí? Por medio que ustedes sepan o cómo es el motivo o la razón de decir, este puede ser un buen líder porque yo veo que tiene la cobertura de Dios. Ok. O sea, sí uno tiene que conocer al líder y sus dones antes, pero si con eso usted refiere a cobertura, o sea, una organización o un grupo que puede recomendar un líder a otro grupo, a otra iglesia. Entonces, eso está bien y de hecho es bueno, ¿verdad? Porque así no hay líderes que no están capacitados, que son llamados por grupos. Pero sí, en nuestras iglesias establecidas hay un grupo se llaman presidentes, pero tienen las regiones del mundo divididas y un presidente de una región conoce a los ministros en su región y cuando hay una iglesia en esa región o otra que necesita un pastor o un ministro, puede dar recomendaciones. Y ese es el sistema que tenemos nosotros. No hay ningún sistema ordenado por Dios sobre esto, pero sí Dios tiene requisitos para los ministros.
Y un grupo debe saber eso antes de llamar a la persona, debe también conocer a la persona para saber que cumpla con esos requisitos. Ok, entonces bastan ustedes en los requisitos, nada más. ¿Perdón? Entonces quiere decir que ustedes nada más se basan en los requisitos. Las calificaciones que Dios da en su palabra para un ministro, eso es muy importante. Exactamente. Pero también Sí. evaluamos si la persona tiene dones para ese ministerio o no. Ah, ok. Ujú. Gracias, pastor. No, gracias a usted por su pregunta. Vamos ahora a escuchar de Erwin. Erwin, ¿cuál es su pregunta? Yo tengo una pregunta en esto de los liderazgos. Existen acá en Bolivia algunas universidades que enseñan teología. Aquellas personas que egresan, son teólogos, que son licenciados en teología, ellos directamente pueden asumir el cargo del liderazgo o también tienen que ser sembradores para que puedan o podrían, digamos, ejercer ese liderazgo. Esa es mi pregunta, pastor. Bueno, yo creo que depende un poco si el profesor es un creyente y si la universidad es una institución religiosa. Porque puede haber un caso, ¿verdad?, en donde hay una universidad no religiosa y llama a un profesor que no cree en Dios, pero sí conoce la Biblia para enseñar teología y filosofía allí. No sería un llamamiento eso, ni es creyente, ¿verdad? Pero puede haber un caso cuando hay una universidad religiosa y en esa universidad religiosa se puede considerar una iglesia, ¿verdad? Es un grupo de creyentes y estudian y enseñan la palabra de Dios. Entonces, y si el profesor también es creyente, y si lo invitan a ser profesor en esa universidad, se podría considerar, sí, un llamamiento al ministerio público, un ministerio muy específico de enseñar este tema en esta institución religiosa. ¿Contesté su pregunta o no? Sí, gracias, pastor. Ok, gracias a usted. Vanessa, ¿cuál es su pregunta? Sí, pastor, mi pregunta es la siguiente. En el caso de que, por ejemplo, o algún hermano o alguna familia entera se tenga que mudar de ciudad en algún lugar y lleve carta de recomendación de su pastor, de su congregación, eh, sí, una carta, algo de que lo que recomiende y que avale el comportamiento y el cargo que tenía ese hermano en la congregación anterior. En ese caso, ¿cómo actúa la congregación a la cual el hermano va a asistir luego? ¿Lo toma directamente como ministro o primero tiene que hacer o pasar una prueba, digamos, tienen que conocerse y demás? Sí, bueno, Dios no ha dado mandatos específicos sobre esto, pero una iglesia podría. Lo que sí la Biblia nos advierte es que hay requisitos para el ministerio público que uno debe de cumplir, pero también que no debemos poner neófitos, que son personas nuevas en la fe, en posiciones de liderazgo, porque podría causar problemas en la iglesia, eso. Así que si una congregación confía mucho en la recomendación y conoce bien la organización que está recomendando, podrían tal vez recibirlo como líder de una vez y ya empieza a administrar en esa congregación y van evaluando si hay algún problema, podrían corregirlo. Pero si no conoce bien la institución que está enviando, tal vez puede ser no confiable la carta,
Entonces sería recomendable para la congregación decir, hermano, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Pedimos que pase un año con nosotros conviviendo en la iglesia, estudiando, escuchando con los demás, y luego podemos llamarlo como este ministro, ¿verdad? Y eso daría la oportunidad de conocer su carácter, sus dones, antes de llamarlo a un puesto. Muchas gracias, pastor. Ok, gracias a usted. Muy bien, entonces hablando ya de los requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia, ustedes vieron en el video que hay dos lugares principales en donde se dan listas de características. Primero de Timoteo 3, creo que es uno. Tito, capítulo 1, es el otro. Esas dos cartas fueron escritas por Pablo, el apóstol, a líderes, Timoteo, un joven pastor, a Tito, también un colaborador con Pablo, y les está animando a ellos a llamar o a poner líderes en las iglesias nuevas que tenían. Y está diciendo que no todo creyente tiene los dones, tampoco todo creyente tiene los requisitos para servir en el ministerio público. No significa que son menos, también tienen un papel clave, importante en el cuerpo de Cristo. Simplemente Dios, en su sabiduría, da ciertos dones a unos y otros dones a otros. Y también hay creyentes que tal vez son un poco débiles y luchan para vivir una vida que es un ejemplo para el grupo. Así que Pablo da estos requisitos para Timoteo y Tito en cuanto a los líderes en esas nuevas iglesias que Pablo estableció. ¿Alguien puede leer la pantalla? Tito Ingrid, 1, del 6 al perdón, 9. Ingrid levantó su mano. Ingrid, ¿quiere leer, por favor? Ok, pastor. Amén. Bueno, ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Puede continuar unos versículos más. Sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ok, excelente. Entonces, vemos estos requisitos y la mayoría de estos Dios quiere para todo creyente. O sea, cosas como no ser afecto al vino, no ser soberbio o iracundo, no ser pendenciero o codicioso de ganancias honestas, ser hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apagado a la palabra, fiel. Esas cosas Dios quiere para todo creyente, ¿verdad? Yo creo que hay dos cosas aquí que nos hablan de específicamente para ministros entonces, porque estas características deben de ser irreprensibles, dice, y lo dice otra vez, que sea irreprensible. No quiere decir perfecto eso, pero quiere decir no abierto a una carga pública o acusación pública de vivir una vida pecaminosa. ¿Y por qué es importante eso? Pues tiene que ver con el evangelio que esa persona va a estar compartiendo. Si tiene una reputación pecaminosa, eso daña la reputación del evangelio que él comparte y podría impedir el escuchar del evangelio de su boca, ¿verdad? O sea,
Vamos a suponer hay un pastor que es conocido por tomar demasiado. ¿Cómo va ese pastor a predicar sobre el pecado de emborracharse? No puede, ¿verdad? Todos van a decir, ¿y usted? Entonces, eso podría impedir su ministerio. Y con una reputación así, a mejor no servir en el ministerio público, ¿verdad? Irreprensible, eso es lo que significa eso, no tener una reputación pecaminosa. No significa ser perfecto, ni ninguna persona en este lado del cielo es perfecto. Pero también otra cosa que no todo creyente puede hacer sería exhortar con sana enseñanza. No todo creyente es dotado con el don de enseñar. Algunos son creyentes, pero no tienen ese don de ser aptos de enseñar. Entonces, tal vez el servir en el ministerio público no es para ellos y pueden buscar otras formas importantes de servir a Dios. Pero esa es una de las características de un ministro público de la palabra de Dios. Debe de poder enseñar bien, correctamente, la palabra. Y otra vez vemos el amor de Dios para su iglesia aquí. Si tenemos un líder que no sabe la doctrina correcta y está enseñando algo falso, eso daña a la iglesia. Por eso Dios pone el requisito, buen conocimiento de la Biblia y el poder aplicar la palabra a las vidas de otros, enseñar la palabra a las vidas de otros. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estos requisitos? Entonces. Sí, Augusto. Pastor, en esta parte donde dice, la última parte que dice no ser codiciosos o ambiciosos a las ganancias, codicioso de ganancias deshonestas. No solo en una iglesia, digamos, tanto en la iglesia católica, otras iglesias ejercen el ministerio, tanto el que está a la cabeza y son dichosos, digamos, uno, Cash Luna, no sé si ha escuchado de algunos pastores que son ministros y en sus entrevistas que hacen los reporteros sacan millones alrededor, en vez de que ayudar a las personas que necesitan. Digo, no, mi criterio, no sé si alguien le estoy ofendiendo, sepan disculparme, pero yo digo, y esas partes no lo están cumpliendo, pastor. Oh, sí, sí. Bueno, y no voy a juzgar el corazón de ningún ministro que no conozco, pero sí ha habido casos comunes en la iglesia actual en donde de afuera por lo menos parece obvio que el líder es codicioso del dinero, y está sirviendo a Dios, pero su Dios más bien es el dinero, el mamón, como dice Jesús. Entonces, en esos casos, lo que debe de hacer una congregación leyendo estas palabras es decir, tú ya no puedes ser nuestro pastor. Eso es lo que debe de suceder, porque ya no cumple los requisitos o por lo menos llamarle al arrepentimiento de su pecado primero, y si de verdad se arrepiente, perdonarle y recibir como pastor, pero si no cambia, no puede servir ya como nuestro pastor, porque da mala fama al evangelio. Cuando esas noticias sobre pastores codiciosos, avaros, salen al mundo, ¿qué piensan todos de los creyentes? Del Evangelio, de Jesús? Trae mala fama a todo eso. Entonces, sí, es triste eso, pero eso es lo que una congregación debe de hacer. Llamarle al arrepentimiento, si no se arrepiente, decir ya no puedes ser nuestro pastor. Sí, está bien, sí está bien, pastor, porque por eso a veces hay personas que no creen y ya pues viven en su mundo natural. Ah, gracias, pastor. Sí, gracias por la pregunta. Rolando, ¿cuál es su pregunta? Sí, pastor, refiriéndome a las primeras dos líneas de los requisitos donde dice que debe ser marido de una sola mujer. En este caso, ¿cómo analiza la iglesia el caso de
digamos, de un líder que se divorció y que luego pues, se ha casado por segunda vez. ¿Cómo, en este caso, cómo juzga, digamos, la iglesia un caso como este? Sí, gracias por la pregunta. Hay un poco de, alguien en la mañana hizo la misma pregunta y no sé si contesté bien, pero voy a intentar de nuevo. Hay un poco de diferencia si, por ejemplo, uno antes de conocer a Cristo tiene esa experiencia de se divorcia y se casa con otra persona, pero luego conoce a Cristo y empieza a crecer en su fe y puede llegar a ser ministro, ¿verdad? Y en ese caso, su pasado pecaminoso, que ya es perdonado por Dios, ¿verdad? Y no se debe de tomar en cuenta en su ministerio actual. Eso era antes de conocer a Cristo. Ahora que conoce a Cristo, sí, es esposo, marido de una sola mujer. Pero puede ser que un pastor actual de una iglesia se divorcie de su esposa. En ese caso, y cada situación es distinta. O sea, podría ser el pastor la víctima inocente. Tal vez su esposa corre con otro y lo deja con los hijos. Si ese es el caso, el pastor no pecó, pero la congregación tendría que evaluar, ¿es este divorcio algo que podría impedir su ministerio, traer mala fama a la iglesia? Y si es así, todavía debe de decir el pastor, ya no voy a servir aquí. Por el bien del ministerio, por el bien del evangelio, debo no servir en el ministerio público ya. Pero puede ser que ese pastor, él no pecó, ¿verdad? Su esposa corrió y lo dejó. Puede ser que esa congregación decida, no, en este caso, él fue el víctima inocente y no hizo nada malo, y no va a afectar su ministerio. Lo conocemos bien, eh, entonces podría continuar siendo un pastor. Así que sí, depende un poco de la situación, ¿verdad? Y cada situación, los creyentes van a evaluar conforme a la palabra y también con oración, ahí tomar la decisión que piensan correcto. Ok, pastor, gracias. Gracias a usted. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a otro tema muy importante. Primero un resumen de lo que hemos visto, un resumen breve de lo que hemos visto. Jesús quiere que su rebaño sea atendido mientras ese rebaño está aquí en la tierra. Así que Él provee una variedad de líderes dependiendo de las circunstancias y necesidades de cada grupo. Esos líderes son llamados a servir por parte del grupo. El llamado puede ser, como mencionamos, informal o puede ser formal, pero de cualquier manera necesita ser por medio de la iglesia. Estos puestos de liderazgo, ya sean maestros, visitadores, predicadores, pastores, evangelistas o cualquier otro oficio que la iglesia requiere, son parte del ministerio público. Y debo de aclarar ese término, ministerio público. No necesariamente se refiere a que el ministerio se lleva a cabo en un ambiente público. Muchas veces es así, pero pensemos, por ejemplo, en una iglesia que llame a una persona para visitar a los enfermos en sus casas. Su visita y lo que hace con el enfermo en la casa probablemente no es muy público, ¿verdad? No lo están transmitiendo en vivo. Es algo privado, pero todavía lo llamamos ministerio público porque es representativo. Esa persona, no está haciendo esa visita por su propia decisión o no se autonombró así. Lo está haciendo en nombre de la iglesia y como su representante. Su iglesia dijo,
Necesitamos que alguien visite los enfermos. Él dijo, yo lo voy a hacer. Ellos lo llamaron como ese ministro y lo enviaron. Estaba haciendo el trabajo en nombre de la iglesia o como representante de la iglesia. Eso es lo que queremos decir con ministerio público. Por eso también a veces se llama ministerio representativo. Es el ministerio representativo porque uno lo hace, claro, por amor a Dios, pero también por el llamamiento, la invitación de la iglesia. Está haciéndolo en su nombre. Ok. Muy bien, entonces ahora sí podemos pasar a un tema final y muy importante. ¿Qué tal de los papeles de hombres y mujeres? ¿Qué dice la Biblia sobre la mujer? Alguien en la mañana preguntó, ¿puede una mujer ser pastora? Y vamos a ver, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y vamos a examinar primero unos fundamentos bíblicos sobre quiénes somos en Cristo y también sobre la creación del mundo, que estableció como un principio ahí para hombres y mujeres. Luego aplicar eso a la iglesia y el ministerio. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es uno que espero que todos ustedes puedan contestar muy rápido. ¿Dios ama a la mujer menos que al hombre? Contesten todos, rápido. Si no, voy a No, dudar. Okay. igual, nos ama igual, pastor. Gracias, Sara. Modesto Nos ama levantó su mano. igual, Los nos ama. ama a todos por igual. Muy bien. Con Dios no hay Nos excepción. ama y todos por igual, pastor. Amén. Muchas gracias por contestar. Sí. Sí. Con Dios no hay excepción de personas. Y eso incluye en todo aspecto del ser humano. Raza, edad, también género, ¿verdad? Hombre y mujer, Dios los ama igual. Y hay dos versículos bíblicos, dos porciones de la Biblia que enseñan esto, pero está en toda la Biblia, que Dios ama a mujeres igual que a los hombres. Vamos a enfocarnos en Gálatas 3, 26 y 28. ¿Alguien puede leer? Gálatas 3, 26, 28. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Okay. No tomen estas palabras. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No tomen estas palabras de Pablo como si estuviera él destruyendo la orden mundial que existía. O sea, Pablo bien sabía que había diferentes razas, ¿verdad? Y eso no cambia cuando llegan a creer en Cristo. Son de diferentes razas. Hay judíos y griegos. Tampoco estaba llamando a todos los esclavos cristianos a luchar por su libertad. Él en otros lugares dice a esclavos, si puedes encontrar tu libertad, hazlo, pero por mientras, que des un buen testimonio de Cristo a tu amo con ser un buen esclavo, con servir fielmente. Pero lo que sí está diciendo Pablo aquí es que cuando llegamos a creer en Cristo, tenemos una identidad compartida, un estatus compartido que sobrepasa todas esas diferencias, que nos hace uno a pesar de esas diferencias. Y ese estatus o identidad compartido, somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Somos revestidos de Cristo en el bautismo. Ya cuando Dios el Padre nos mira, no mira nuestros pecados, mira la santidad de Cristo. Esto es lo que nos reviste. Somos revestidos de Cristo.
somos ahora hijos de Dios junto con Cristo, hijos adoptados, pero herederos. La Biblia dice coherederos con Cristo de todo lo que Jesús ganó por nosotros. Eso hace todas las otras diferencias no importar. Eso ¿Qué, mi nos amor? une. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre? Obviamente, hombre y mujer tienen el mismo estatus precioso en la mente y en el corazón de Dios. Bien, hasta allí alguna pregunta. Ingrid, por favor. Ya, pastor, no sé, una consulta esto, ¿y las mujeres pueden ser pastoras o como dicen, pueden tener ese título? Espere unos minutos más, vamos a llegar ahí. Solo estamos estableciendo unos principios bíblicos antes de ver la respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Ah, ya, pastor. Okay. Gracias, Ingrid. La siguiente pregunta que vamos a hacer entonces es, ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de los papeles del hombre y de la mujer? En la Biblia hallamos que aunque tenemos el mismo estatus, hombres y mujeres, hay papeles diferentes que Dios tiene por nosotros. Y el ejemplo que a veces utilizo es, tenemos experiencia con esto en los deportes. En un equipo de fútbol, y yo no soy muy bueno para el fútbol, pero en un equipo de fútbol tienen posiciones diferentes, ¿verdad? Tienen delanteros, mediocampo, defensa, arquero, y cada jugador en esas posiciones juega un papel diferente. El arquero bloquea los goles que trata de meter el otro equipo, y el delantero trata de meter goles por su equipo. Tienen papeles diferentes, pero cada papel es importante. Si todos son arqueros, nadie va a meter gol. Si todos son delanteros, van a perder porque el otro equipo va a meter tantos goles. Entonces, papeles diferentes, pero iguales de importantes. Y eso es lo que vemos que la Biblia dice sobre los papeles de hombre y mujer. Tenemos papeles diferentes, pero iguales de importantes. Vamos a ver unos versículos que hablan de esto. Primero de Corintios 11:3 habla de esto. ¿Alguien puede leer Primero de Corintios 11:3? Sí, Augusto, por favor. Primero de Corintios 1, 11, 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Ok. Entonces, en estas analogías que está haciendo Pablo en esta sección, vemos una igualdad, pero también una orden. O sea, vamos a comenzar con la última. Dios es la cabeza de Cristo, dice. Pero Cristo también es Dios. Van a aprender en otro curso el Dios verdadero, que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona en la Trinidad es coeterno, coglorioso, comparte el mismo poder, la misma majestad. Es decir, Dios el Hijo y Jesús y Dios el Padre son iguales en poder, en majestad, etc. Uno no es más importante que el otro. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues es porque Jesús se hizo uno de nosotros también, un ser humano. Y al hacer eso para salvarnos, Él voluntariamente se sometió al liderazgo de Dios el Padre, ¿verdad? Entonces Dios es la cabeza. Son iguales, pero hay una sujeción voluntaria que hizo Cristo por amor, ¿verdad? Igual en la primera, Cristo es la cabeza de todo hombre, dice.
primero hay una igualdad entre Cristo y nosotros, porque Él es nuestro Dios y en eso está muy diferente que nosotros, pero también se hizo un ser humano, igual que nosotros en todo sentido menos uno. Él no pecó para poder salvar. Pero en todo otro sentido, Él es humano, 100% igual que nosotros. Hay una igualdad ahí. Jesús en su amor se puso como nuestro hermano en la humanidad. Pero también hay una sujeción voluntaria. O sea, como creyentes en Jesús, decimos, Cristo, tú eres mi rey. Tú eres mi Señor. Yo voy a someterme a ti porque me amas, me has salvado. Entonces hay una orden, hay una igualdad, pero hay un orden. Y también vemos eso en la segunda parte. El hombre es la cabeza de la mujer. Ya vimos la igualdad aquí. Hombre y mujer, Dios los ama igual. Tienen el mismo estatus, el mismo perdón, la misma salvación, la misma importancia en el plan de Dios. Pero Dios ha establecido una orden y lo estableció en la creación. Vamos a ver eso en un ratito. Y el orden es que en esa relación entre hombre y mujer, cuando hay posiciones de liderar, de ejercer autoridad, Dios quiere que sea el hombre el lidere. Y no de forma dictadura o algo así, que hace la cabeza para el cuerpo. Lo cuida, lo protege, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hombres en liderazgo deben hacer. O sea, pero hay una sujeción voluntaria que por amor a Dios, mujeres cristianas van a ser autoridad de hombres, porque eso es lo que Pablo enseña aquí. Bueno, aplicando eso entonces a la iglesia y a la pregunta, ¿puede una mujer ser una pastora entonces? Creo que hallamos una respuesta en 1 de Timoteo 2:12. ¿Alguien puede leer ese versículo? Sí, Augusto. Primero de Timoteo 2:12. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Amén. Ok. Y el siguiente versículo nos muestra que esta no es solamente la opinión de Pablo, tampoco solamente en su época, como algunas iglesias quieren hacer. Dice, eso fue para el día de Pablo, no es para nosotros hoy. El siguiente versículo, Pablo dice como la razón por lo que dice aquí. Él dice, porque Adán fue formado primero y luego él. Es decir, Dios estableció cierta orden cuando creó a hombre y mujer, y si es desde la creación que tenemos este principio, aplica en toda época, no solamente en el día de Pablo. Aplicó antes, también aplica después. Y una cosa más que no quiero que malentiendan, algunos ven estas palabras y dicen, wow, Pablo era sexista. De ninguna forma. Una colaboradora en el ministerio, bueno, había muchas colaboradoras en el ministerio de Pablo, mujeres que trabajaban junto con Pablo y apoyaban su ministerio. Una de ellas era Priscila. Priscila y su esposa ayudaban a Pablo con enseñar a personas la palabra de Dios. Entonces, Pablo no está diciendo todas las mujeres cristianas siempre tienen que estar calladas, de ninguna forma. Debemos entender esas últimas palabras en la luz de lo que viene antes. No permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Esta parte en particular nos va a guiar en nuestras preguntas. Mujeres sí pueden enseñar, sí pueden ejercer autoridad en la iglesia, pero no sobre hombres. Porque como Pablo dice, eso rompería el orden que Dios ha establecido. Entonces,
ahí hallamos una respuesta a la pregunta, ¿verdad? ¿Puede una mujer ser pastora? Pues si es para liderar un grupo de hombres y mujeres, eso no sería bíblico, conforme a lo que dice Pablo aquí. Pero si es para liderar un grupo de mujeres, sí, no hay ningún problema. O si es para liderar un grupo de jóvenes o enseñar un grupo de niños, sí, no hay ningún problema. Pero conforme a las palabras de Pablo aquí, cuando hay hombres y mujeres, entonces debe de liderar un hombre en la iglesia. Ok, hasta aquí, ¿cuáles preguntas tienen? Una duda, pastor, no sé, quiero que ¿Augusto? me saque. Sí, Ujú. disculpe que no alce la mano, pero bueno. En esa parte donde dice que el hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer. Yo le pongo un Ujú. ejemplo y claro, sencillo. Hace tiempo, bueno, no vayamos un año, en el cual mi hermana y su se casaron, en el cual estaban un tiempo asistiendo a la iglesia, listo. Eh, Mi hermana no se dejó, ¿cómo es?, ejercer al marido como debe ser. ¿Por qué? Porque el hombre no se dejó a sí mismo de llevarse como a Cristo. Entonces hubo en el cual dijo, entonces usted no se quiere sujetarse de mí y todo eso, y usted quiere hacer a su manera. Pero mi hermana, o sea, siempre mantuvo firme a la enseñanza de la iglesia y a la enseñanza como dice. Y eso, cómo se lo puede hacer, pastor? Sí, gracias. Yo creo que lo mismo aplica en cuanto a, porque estamos hablando aquí de autoridades, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia sobre nuestras autoridades? Que debemos someternos a nuestras autoridades, sean autoridades en el gobierno, sean autoridades en la casa, ¿verdad? Padre y madre honren a sus padres y madres, o sea una autoridad de un esposo en un matrimonio. Entonces ahora estamos aplicando esto un poco al hogar y Pablo hace eso en Efesios 5 también. Describe la relación entre esposo y esposa comparándolo con la relación entre Cristo y la iglesia. Pero en cualquier relación con autoridades que tenemos, si una autoridad nos manda a hacer o creer algo que Dios prohíbe o que va en contra de la palabra de Dios, entonces tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Tenemos ese buen ejemplo de los apóstoles. Los líderes religiosos de los judíos dijeron, ustedes no pueden ya predicar en el nombre de este Jesús. Pero Jesús había dicho, prediquen el evangelio en mi nombre. Entonces ellos dijeron, tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Vamos a seguir hablando de Jesús con otros. Y parece que el caso que usted describió es semejante, que un esposo como líder estaba queriendo algo equivocado conforme a la palabra de Dios. En ese caso, la esposa bien debe decir, no, esto no es conforme a la Biblia, no podemos hacer. ¿Entendí la pregunta? ¿Quedó? Sí, sí, ya. Claro, porque él no se quiere, o sea, no se quiere sujetar y se apartó. Y mi hermana mantiene con eso. Ok, sí. Bueno, ¿alguien más tiene pregunta aquí? Ok, vamos a ver entonces, ¿cuándo fijó Dios estos papeles de hombre y mujer? Fue en el principio, ya desde la creación, antes de la caída en el pecado. Génesis 2:18 es cuando Dios anuncia que Él va a crear a la mujer. Él dice, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Esas palabras, piensen en un complemento, ¿verdad? Como dos
dos piezas de un rompecabezas se complementan, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está describiendo. Los dos se van a ayudar, hombre y mujer, esposo y esposa, necesita el uno al otro para apoyarse mutuamente. Los dos se ayudan, los dos se aman, los dos se sirven. Pero hay una diferencia en sus papeles, o sea, una ayuda a su medida, ¿verdad? Significa que hay una diferencia en los papeles ahí también. Y lo demás de la Biblia describe que esa diferencia en papeles es, pues, cómo debe, en un matrimonio, por ejemplo, cómo debe un esposo amar a su esposa, con liderar la familia como Cristo lidera la iglesia, o sea, en amor, siempre pensando en el mejor de ellos. ¿Y cómo puede una mujer, una esposa, ayudar a su esposo con respetar su liderazgo, someterse a las decisiones tomadas, ¿verdad? Apoyar en ese sentido, así como la iglesia se somete a Cristo, como dice Pablo en Efesios 5. Eso no quiere decir, no estamos hablando otra vez de, hay muchos abusos en esto, pero cuando pensamos en la relación entre Cristo y la iglesia, ese es lo que queremos en papeles de hombres y mujeres. Y un amor mutuo, apoyándose y ayudándose mutuamente, son papeles diferentes, ¿verdad? Entonces, un resumen de lo que acabo de decir. ¿Cómo deben hombre y mujer actuar en sus papeles dados por Dios? Háganlo todo con amor. Es muy triste cuando hombres abusan de la autoridad que nunca debe de ser. ¿Cómo usó Cristo su autoridad para nosotros? La usó dejándola, haciéndose uno de nosotros para sacrificarse en nuestro lugar. ¿Cómo ahora utiliza su autoridad por nosotros? Obrando todo para el bien nuestro, el bienestar eterno de nosotros los creyentes. Entonces, así debe de usar también el hombre su posición, su papel. Querrán servir uno al otro en amor a través de los papeles que Dios les ha dado. Y mencionar que la sociedad menosprecia esta enseñanza. Ha habido cosas muy buenas en las últimas décadas sobre derechos de mujeres y trabajando para igualdad entre mujeres y hombres. Muchas cosas buenas han salido de eso. Pero unas cosas malas y no bíblicas también. Y una de ellas sería que la mayoría, escuchando esta enseñanza, incrédulos van a decir, eso es sexista, Dios. Pero nosotros como creyentes sabemos que nuestro Dios sabe mejor que yo. Sabe mejor que nosotros cómo debe de funcionar la vida. Y si Él me amó tanto que entregó a su Hijo unigénito en la cruz para salvarme, si Él manda algo o tiene un diseño, tiene que ser en amor que lo da. Y confiados de ese amor, vamos a querer seguir lo que Dios dice sobre estos papeles. Algunos quedan con la pregunta, ¿qué puede hacer la mujer cristiana entonces? La respuesta bíblica es muchísimo. Son irreemplazables las mujeres cristianas en el cuerpo de Cristo. Recuerden, papeles diferentes, pero de igual importancia, igual importancia. La gran comisión primero es para todos. Ninguna mujer cristiana debe decir, pues yo soy mujer, entonces no puedo hablar con mi vecino sobre Jesús. No, Cristo dio a mujeres también la gran comisión. Toda mujer cristiana es autorizada por Cristo de compartir las buenas noticias de Jesús con otros en su ministerio personal, ¿verdad? Su vida personal. Y también tenemos ejemplos de ella sirviendo en esa capacidad en la iglesia. Yo usé ya el ejemplo de Priscila. Ella y su esposo, Aquila, ellos viajaban por Pablo y enseñaban a personas, ayudaban en los asuntos de la iglesia.
Entonces, Priscila estaba sirviendo como colaboradora de Pablo, pero seguramente en su trabajo siempre respetaba los papeles de hombres y mujeres. Tenemos el ejemplo de Débora en Jueces 5. Ese fue un tiempo un poco especial, un caso un poco excepcional. En Israel en ese entonces no había varón que quería liderar. Entonces Dios llamó a Débora como profetisa, y ella juzgaba al pueblo. Y lo interesante es cuando leemos su historia, su forma de liderar respetaba los papeles de hombre y mujer que Dios estableció. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Tenía Israel enemigos que estaban atacando. Ella no fue como capitana del ejército liderándolo a la batalla. Ella fue y encontró a un hombre que Dios había escogido y dijo, tienes que liderar el ejército en esta batalla. Y le animó, hasta él tuvo miedo, no voy a hacerlo si tú no vienes conmigo. Sí, le ayudó, le apoyó, pero respetaba esa distinción entre papeles de hombres y mujeres. Pero era mujer ejemplar. También tenemos el ejemplo de la mujer en Proverbios 31. Si alguien piensa, una mujer cristiana no puede hacer nada en su hogar, en la iglesia, vean ese capítulo. Esa mujer es impresionante. Tiene negocios, toda la comunidad la respeta. Lean el capítulo y verán que esta voluntad de Dios no nos vincula, no es una esclavitud, pero sí es un diseño que Dios ha dado en su sabiduría. Y confiando en Dios, vamos a seguirla y servir a Dios en lo máximo, siendo lo que sea nuestro papel, ¿verdad? Bien, ahí vamos a terminar entonces. ¿Alguien tiene preguntas? Hermano, entonces sí Sí, puede predicar una hermana, una mujer, sí puede predicar. pues vamos a ver otra vez lo que dice Pablo aquí en 1 de Timoteo 2:12. No permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. ¿Qué piensa? ¿Puede una mujer predicar? Pero ahí dice dominio sobre el hombre. Ahí no se está refiriendo sobre su esposo, sobre el esposo. No, él está hablando aquí de la iglesia, de lo que sucede en la iglesia. Ah, Ujú. Entonces, ¿qué piensa? A base de ese versículo, ¿cuál sería la respuesta bíblica? que no puede predicar. Sí, sí, es una iglesia compuesta de hombres y mujeres, no sería correcta. Dice no enseñar ejerciendo así dominio sobre el hombre. Si es una iglesia de un grupo de mujeres, podría dar la prédica. Si es una escuela dominical, sí, podría dar la prédica, no hay ningún problema. Ah, ya. Ya le entendí, pastor. Ok. Gracias, Sara, por su Gracias, pregunta. Gracias. gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok. Entonces ahí vamos a terminar. Y esto puede ser un tema un poco delicado y yo sé que es una práctica común en muchas otras iglesias, permitir a mujeres hacer cosas que Pablo aquí no se deben hacer. Así que si alguien tiene preguntas sobre este tema, con toda confianza, me envíen un mensaje personal a mi WhatsApp y podemos contestarles. ¿Ok? Pero vamos a terminar ahora con una oración. Avanzar rápido. Ahí está. Oremos.
Señor Dios, ayúdanos a siempre confiar en tu sabiduría y tu voluntad, no nuestra sabiduría ni nuestra voluntad. Por ser pecadores nosotros erramos, nos equivocamos. Nuestra razón humana nos desvía a veces. Entonces pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para iluminar nuestros corazones y nuestras mentes por medio de tu palabra. Que nos des una fe en ti, que confía que nos amas y tu voluntad siempre es lo mejor para nuestras vidas. Pedimos tu bendición también sobre todos los que estamos presentes, que estés con nosotros mientras terminamos nuestro día, que nos des descanso y este sueño reparadora y que nos levantes mañana, perdonados y confiados en Jesús y listos para servirte otro día. Es en el nombre de Cristo que te pedimos todo esto. Amén. 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 Amén.